Hola a todos, reciban un cordial saludo. Quien les habla, Iván Alonso Olaya Díaz, ya me presenté en la sesión anterior. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que responde a la pregunta de qué son las políticas públicas. Este tema es un tema bastante grueso que nos obliga a transitar por una red conceptual a través de las cuales vamos a tratar de contestar esta pregunta que delimita todo un campo de análisis y de generación de conocimiento sobre el campo de estudio de las políticas públicas. Entonces, esta es nuestra pregunta orientadora. ¿Qué son las políticas públicas? Como les mencioné, vamos a transitar a través de los aspectos conceptuales. El contenido de esta presentación tendrá en primer lugar el objetivo. En segundo lugar, miraremos el sistema de relaciones conceptuales para definir las políticas públicas. En tercer lugar, abordaremos la definición y los componentes de la política pública. Y por último, presentaremos la bibliografía básica en la cual nos hemos fundamentado para esta exposición. Entonces, veamos el objetivo de la presentación. Tenemos como objetivo dar a conocer los aspectos conceptuales que responden a la cuestión que nos plantea ¿qué son las políticas públicas? Responderemos a este interrogante desde los desarrollos teóricos de la ciencia política, pues es el campo de conocimientos que mejor aborda la relación entre Estado y ciudadanía. Hay otras disciplinas que abordan las políticas públicas, ya lo vamos a mencionar ahorita en las siguientes diapositivas, que son la economía, por ejemplo, la sociología y los estudios en gestión pública. Pero desde nuestra perspectiva vamos a estar dentro del campo de la ciencia política recorriendo esta red conceptual. Estas son nuestras tres referencias base que tenemos en primer lugar el Diccionario de Políticas Públicas, en segundo lugar las políticas públicas, formulación, implementación y evaluación, y en tercer lugar Introducción a las políticas públicas, conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. Este último texto, a partir de su subtítulo, nos empieza a dar un criterio bastante claro de una relación permanente en cuanto a las políticas públicas, y es el Estado y la ciudadanía. Por un lado, el Estado es el espacio desde el cual se gobierna la política pública, y la ciudadanía es el espacio de interacción y organización de los grupos sociales a través de los cuales se va a ejercer presión sobre los tomadores de decisiones para que incorporen sus problemáticas públicas y se generen líneas de acción que solucionen las necesidades de la población. Veamos entonces el sistema de relaciones. Todo concepto se define a través de sus relaciones con otros conceptos. Tenemos 5 que son imprescindibles para tratar el tema de políticas públicas. El primero es el principio de racionalidad. El segundo es la relación entre el Estado y las políticas públicas como una relación indisoluble y permanente dentro de este campo. En tercer lugar, tenemos las funciones del Estado frente a las políticas públicas. En cuarto lugar, políticas públicas en relación entre Estado y sociedad. Y en quinto lugar, los procesos de políticas públicas dentro de la administración y la gestión pública. Veamos qué es este principio de racionalidad. Empecemos por la idea de razón, y vamos a decir que la razón es una facultad humana constituyente de criterios capaces de construir, comunicar e interpretar una realidad compartida, por supuesto socialmente, y siempre de forma sistemática, causal y lógica. En ocasiones, el egoísmo colectivo pretende negar gremial o individualmente esta realidad compartida a la que de forma real y efectiva nadie puede sustraerse ni negarse. Este camino constituye la vía segura hacia el irracionalismo, que se manifiesta en lo social y en lo político
como la primacía del bien particular sobre el bien común. Esta primacía del bien particular sobre el bien común sería todo lo contrario a los supuestos normativos de cualquier Estado occidental instituido, que lo que busca es precisamente potenciar el beneficio que la organización estatal le puede brindar a todos sus ciudadanos. Según Cuervo, solo cuando se toma la política pública como un objeto de estudio, que es lo que vamos a hacer a través de esta red conceptual, aparecen en el análisis las intersecciones entre los diferentes vectores de racionalidad incorporados en las disciplinas científicas implicadas en dichos análisis. Por ejemplo, los economistas, los politólogos, los sociólogos y los especialistas en ciencias de la gestión han debido confrontar sus puntos de vista y, en la medida de lo posible, elaborar un saber común. En el debate que se da entre estas disciplinas sobre las diferentes visiones de la política pública, surge como síntesis el saber común que intenta, por lo menos, estandarizar unas nociones que todos podamos comprender en torno a la política pública y a los problemas públicos, que son los problemas públicos los que se intentan resolver desde este enfoque. Más que un consenso utópico, la racionalidad ha proporcionado el motivo de controversia de diálogo entre los profesionales de dichas disciplinas. Cada disciplina tiene su sistema de análisis, tiene sus metodologías y tiene sus redes conceptuales, diferente a las otras disciplinas. Desde estas concepciones del mundo, desde estas concepciones de los problemas, se empieza a aparecer el debate que alimenta el conocimiento que tenemos sobre las políticas públicas desde todos los ángulos. Sin embargo, esto genera una discusión, un debate, que más que entorpecer el conocimiento, lo potencia a través de la discusión y el diálogo. ¿Qué es entonces la racionalidad en políticas públicas? La racionalidad es, en primer lugar, una noción destinada al análisis de los comportamientos individuales y de las interacciones sociales. Tenemos, por ejemplo, el enfoque o la metodología de la elección racional, la teoría de la elección racional para abordar este tipo de cuestiones. Y el principio de racionalidad sirve entonces para dar cuenta de los comportamientos de elección o, más precisamente, elaborar modelizaciones que analicen sus efectos. Aquí nos movemos entonces en una relación de causa y efecto que vamos a construir a través de las técnicas investigativas de las diferentes disciplinas que abordan el análisis de política pública. La racionalidad, sobre todo, propone preguntas diferentes según el nivel en el que uno se sitúe el estudio de la acción pública. La racionalidad, por otra parte, u otra manera de verlo, es aquella adecuación entre medios y fines en la selección de un comportamiento. La pregunta orientadora a la que responde el principio de racionalidad es ¿cuánto y cómo debe intervenir el Estado en la sociedad para alcanzar objetivos propuestos con fines de bienestar? Recordemos que estamos en regímenes democráticos donde el Estado tiene que tener cierto grado de intervención unilateral para no constituir su acción de gobierno o no desembocar en sistemas dictatoriales. Por eso esta pregunta: ¿cuánto y cómo debe intervenir el Estado en la sociedad para alcanzar los objetivos propuestos con fines de bienestar? Ahora veamos la relación entre el Estado y las políticas públicas. Vemos que esta relación es una relación indisoluble, en la cual implica comprender al Estado como un sujeto que es responsable, directo e indirecto del proceso de formulación de las políticas públicas. A su vez, y de manera inversa, las políticas públicas
como una de las mayores expresiones de la existencia política de un Estado. Así es que vamos a comprender esta relación. El análisis de políticas públicas se aborda como el estudio del Estado en acción. Consiste en una indagación rigurosa de las causas, consecuencias y dinámicas de las políticas públicas con el propósito de generar un conocimiento relevante para el mejoramiento de la acción estatal. Ya empezamos a delinear los fines que tiene el análisis de políticas públicas. ¿Y cuál es? Lo estamos planteando aquí, que es el mejoramiento de la acción estatal en tanto una respuesta a los problemas públicos de la sociedad. Es importante reconocer que no toda acción gubernamental es una política pública. Hay acciones de otros tipos. Por ejemplo, intervenciones que no están insertas dentro de una estrategia predeterminada de acción. Medidas reactivas o improvisadas que utilizan los gobernantes para apaciguar las tensiones suscitadas por un problema coyuntural. En este aspecto, estamos todos a nivel global viviendo una situación coyuntural a la cual los estados en cabeza de sus gobiernos responden de una manera y de otra. Y lo tienen que hacer en el camino, lo cual no implica que esta toma de decisiones constituyan una política pública, sino acciones de gobierno que apuntan a solucionar situaciones coyunturales. Otra acción que no es política pública es, por ejemplo, la ejecución de presupuestos por mandato legal. Tenemos el caso de las regalías o las transferencias. Ahora veamos las funciones del Estado frente a las políticas públicas. Las políticas públicas son esencialmente el cumplimiento por parte del Estado de sus funciones. Son un canal por el que se dan interacciones entre el Estado y la sociedad. El concepto operativo del Estado. Es importante que reconozcamos este concepto para saber cuál es el objeto al que estamos investigando. El Estado es una macroinstitución social encargada de administrar el desarrollo, concentrar y distribuir el poder político y de orientar la toma de decisiones sociales. Por otro lado, el Estado es aquella institución que formaliza una regla de juego en ámbitos que pretende regular, por medio de promulgación de textos jurídicos y administrativos, de la creación de organizaciones y de redes de interacción que sirven de enlace entre la organización y el entorno pertinente en el cual desea desarrollar su acción. Un Estado surge cuando los miembros de una colectividad se organizan de forma efectiva. Se da una estructura jurídica, un órgano de gobierno y un territorio concreto en el cual ejercen su acción. Adicional a esto, y lo veremos ahora dentro de las funciones del Estado, está la función de seguridad, de la cual se encarga la institución militar. Quizá el único país, por lo menos en el hemisferio, que no cuenta con una institución militar constituida es Costa Rica. Los propósitos del Estado. Un Estado, como un orden social, tiene como propósitos los siguientes: garantizar el desarrollo armónico y ordenado de una sociedad, el bienestar social, el desarrollo económico y la seguridad colectiva. Las funciones básicas del Estado son las siguientes: una función de asignación, que busca asegurar la provisión de bienes y servicios sociales y el proceso mediante el cual el total de los recursos se divide entre bienes privados y sociales. Tiene una función de distribución, que responde al proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen para garantizar un estado equitativo y justo. La función de estabilidad, que se orienta a garantizar la estabilidad económica mediante la utilización de la política presupuestaria y la estabilidad social mediante la resolución de conflictos. Todas estas funciones se materializan al momento de formular la política pública.
Veamos entonces cómo se distribuyen estas funciones en este esquema de las funciones del Estado frente a las políticas públicas. Tenemos tres grandes ejes, que son el eje del bienestar social, el eje del desarrollo económico y el eje de la seguridad. Dentro del eje de bienestar social vemos la función de asignación que mencionamos, vemos la función de distribución que ya mencionamos y vemos una función del Estado subsidiario que coloca al Estado en un punto intermedio para administrar los equilibrios o desequilibrios que se presenten frente a la sociedad civil mediante incentivos y mecanismos de competencia. Vemos en el eje de desarrollo económico una función del Estado como planeador y promotor del desarrollo, en donde el Estado se concentra en un enfoque social y responsable por las demandas sociales, con énfasis en el pluralismo, la cohesión y la igualdad de oportunidades. Esto es siempre teniendo en cuenta que estamos haciendo parte y conceptualizando sobre sociedades democráticas. La otra función dentro del eje de desarrollo económico es la de un Estado regulador, donde se pregona la condición del Estado como instrumento o árbitro al servicio de clases o grupos específicos. Aquí vemos, por ejemplo, de la función del Estado regulador, tenemos como ejemplo la política arancelaria, donde se liberan o se protegen ciertas restricciones que se tienen para gremios específicos. Tenemos la función de estabilidad, que ya la mencionamos también. Y en el eje de la seguridad, los principios son evitar y garantizar que no exista opresión militar, coerción económica o presión política, de forma que pueda seguir libremente su propio desarrollo o progreso. Y por último, en el eje de la seguridad, tenemos el Estado como un garante de la seguridad personal, de la integridad personal, tanto a nivel de las propiedades, la vida y el bienestar de sus ciudadanos. En relación con las políticas públicas, el Estado debe, en primer lugar, asegurar la adaptabilidad de las políticas cuando el cambio en las circunstancias lo requiera. Sabemos que las condiciones son cambiantes y de esta manera el Estado tiene que responder a dichos cambios a través de la formulación o readaptación de sus políticas, tanto en estrategias, en acciones, como en la reformulación de sus objetivos a seguir. Vemos que el Estado debe garantizar la coherencia entre diferentes ámbitos de las políticas para que las nuevas políticas sean coherentes con las ya existentes. Esto es lo que conocemos como procesos de transición. Y por último, vemos que el Estado debe asegurar la coordinación efectiva entre los diferentes actores que operan en un mismo ámbito. Esto es, ya apuntando a la idea de gobernanza, donde la función de gobierno se extiende hacia sectores sociales organizados y con intereses grupales. Las políticas públicas en la relación entre el Estado y la sociedad. Esta es la siguiente relación que siempre está presente en un proceso de toma de decisiones y de formulación de política. Y se explica de la siguiente forma. Tenemos tres preguntas que nos ayudan a identificar esta relación entre Estado y sociedad en torno a las políticas públicas. La primera es, ¿de qué debe ocuparse el Estado? En el caso de las relaciones funcionales, Estado y sociedad tienen responsabilidades exclusivas, pero también comparten ámbitos de intervención común, por supuesto. Por ejemplo, prestación de servicios educativos, de transporte, de investigación y desarrollo y de defensa de derechos humanos, entre otros, que exigen por parte del Estado
no solo la prestación de servicios a su cargo, sino también diversas formas de regulación y promoción de la actividad no estatal. La siguiente pregunta orientadora para definir la relación entre Estado y sociedad en torno a las políticas públicas es ¿cuánto le cuesta y a quién? En el plano fiscal y redistributivo, cada esfera participa en la distribución del excedente social, aun cuando se supone que los recursos que el Estado extrae de la sociedad a través de sus impuestos, por ejemplo, los devuelve a la misma a través de gastos, transferencias e inversiones, para resolver los problemas de equidad y justicia distributiva. Este es el principio orientador. Sin embargo, sabemos que en las sociedades occidentales en general, en todos los estados, enfrentamos índices de inequidad bastante altos, dentro de los cuales nuestro estado se encuentra en los primeros lugares. Sin embargo, el principio no se debe abandonar, ni se puede abandonar. Se debe sostener la búsqueda de la equidad y la justicia distributiva. En tercer lugar, la pregunta que nos orienta esta relación es ¿quién decide de qué hay que ocuparse, quién lo hace, quién gana y quién pierde? En las relaciones de dominación se intercambian los recursos de poder, por ejemplo, recursos materiales, recursos simbólicos, recursos de coerción o recursos de información, que pueden movilizar al Estado y la sociedad en la consecución de sus intereses y valores. Por lo tanto, los procesos de descentralización han acercado al plano local numerosas gestiones que antes se hallaban a cargo del Estado Nacional o de su instancia subnacional inmediata, lo que permite una intervención más directa de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas y en el control de la gestión. Esta es toda una orientación que se ha venido trabajando desde principios de profundización democráticos. Ahora veamos el proceso de las políticas públicas dentro de la administración y la gestión pública. La relación entre las políticas públicas y la administración y gestión pública se puede entender desde dos aproximaciones, la pluralista y la corporativista. La pluralista nos indica una dependencia de la cantidad de actores que participan y la corporativista la forma en que participan, es decir, la forma en que se agrupan, la forma en que se organizan para involucrarse en los procesos de formulación o de diseño de políticas públicas. La aproximación pluralista al estudio de las organizaciones de intereses en la sociedad, con la inclusión de una gran cantidad de opiniones, corre el riesgo de fragmentar el peso del Estado en un alto número de actores descentralizados, en especial si no se tiene un esquema articulado de relaciones interdependientes o una base sólida de representación democrática. En este modelo, negociación y concertación coexisten con una concepción pluralista de la sociedad como las bases de su gobernabilidad. ¿Qué nos indica esto? Que la aproximación pluralista puede atomizar a los diferentes actores y generar una extremada focalización de la acción estatal sobre determinados grupos o gremios. Entonces, el riesgo que se corre es que al tener una diversidad de actores muy numerosa, se puede digamos, desagregar el proceso de atención del problema público, teniendo como base el bien común, el bienestar de la sociedad, del bien común, el bienestar colectivo, y enfocándose específicamente en ciertas
ciertos grupos de interés. Por su parte, la aproximación corporativista para la acción colectiva, por el contrario, tiende a la reducción de la diversidad, bien sea por la concentración de los grupos con pretensiones de monopolio, como por la necesidad del sistema político de reducir el número de interlocutores. Aquí tenemos, por ejemplo, las agremiaciones, los gremios, que agrupan toda esta diversidad de actores, por ejemplo, la Asociación de Cafeteros, la Asociación de Comerciantes, la ANDI de Industriales, la organización que agrupa a los comerciantes, entre otros. Esto obedece a una aproximación corporativista, donde se reduce la diversidad a través de la organización de esa multiplicidad en torno a instituciones que concentren los intereses de estos grupos particulares. Desde esta concepción es necesario subrayar el peligro de justificar la validez de algunos interlocutores del Estado frente a otros, de modo que estos representen bien a sus afiliados y sean capaces de controlar a sus miembros para que cumplan con las normas, acuerdos y políticas del Estado. Ahora veamos la definición y componentes de las políticas públicas. Vamos a empezar por el concepto de políticas públicas. Luego veremos 4 elementos centrales como condición de existencia de las políticas públicas. Responderemos a la pregunta de cuándo existe una política pública. Veremos los componentes de una política pública y veremos el concepto de gobernabilidad y de gobernanza y cómo hacer un tránsito entre una acción estatal unilateral y de arriba a abajo a una forma de gobierno y de participación más horizontal. Y por último, veremos el ciclo de las políticas públicas lo veremos en la sesión 5. ¿Por qué lo veremos en la sesión 5? Porque este ciclo de las políticas públicas pertenece no tanto al estudio de las políticas públicas como objeto de conocimiento, sino al procedimiento más técnico de formulación, diseño y evaluación de las políticas, que es lo que corresponde estudiar en la sesión 5. El concepto. Veremos entonces que en el tema de políticas públicas hay una diversidad de definiciones. Aquí tomamos 4. El primero es el conjunto, la política pública es el conjunto de sucesivas respuestas del Estado o de un gobierno específico frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas o insatisfactorias. En segundo lugar, veremos que las políticas públicas son un conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables. Estas dos dimensiones, estas dos definiciones son consonantes. La tercera es que las políticas públicas son el dispositivo de gobierno por excelencia, a través del cual se pone en marcha y se imprime una determinada velocidad a la maquinaria gubernativa. Y por último, veremos que las políticas públicas son acciones del gobierno que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que buscan alcanzarlos con eficiencia y eficacia. Esta última definición incorpora elementos más técnicos, por ejemplo, la formulación de objetivos. Una política pública debe tener objetivos claros y debe tener estrategias que ayuden a conseguirlos de manera eficiente y eficaz. Ahora veremos los 4 elementos centrales como condición de existencia de las políticas públicas.
Para que una política pública exista, se requiere la implicación del gobierno o de una autoridad pública. También se requiere la percepción de problemas o expresión de insatisfacciones sociales sistemáticamente esbozadas. También se requiere la definición de objetivos y procesos. Toda política pública debe definir previamente sus objetivos y la manera en que va a poder responder a ellos. Y por último, en las sociedades democráticas principalmente, es necesaria la implicación de los actores sociales en los procesos de formulación de política pública. Según Roth, es posible decir que una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales, gubernamentales o públicas u oficiales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar los objetivos, estimados como deseables o necesarios por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático o insatisfactorio. Además, debemos tener en cuenta que la acción gubernamental se desarrolla para y por medio de actores sociales. Ahora veamos los componentes de una política pública. Este es un esquema jerárquico en el que, en primer lugar, tenemos la estrategia. En segundo lugar, y en un nivel jerárquico inferior, tenemos el plan. Luego tenemos el programa. Luego tenemos el proyecto y luego las acciones. Ya vamos a ver a qué responde cada uno. Pero entonces, la estrategia se define como los principios y rutas fundamentales que orientan el proceso para alcanzar los objetivos a los que desea llegar. Es la visión más macro de la política pública. Luego tenemos el plan, que se refiere al planteamiento en forma coherente de las metas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. El programa, por su parte, es el conjunto homogéneo y organizado de actividades a realizar para alcanzar una o varias metas del plan a cargo de una unidad responsable. Aquí ya voy identificando los actores que van a tomar acción sobre el problema público identificado y el cómo se va a hacer. Tenemos dentro del programa, tenemos el subprograma, que es el componente del programa destinado a una población específica. Ya empezamos a mirar las políticas de focalización. En un nivel jerárquico inferior tenemos el proyecto, que es el conjunto de acciones ordenadas que deben su importancia a que sobre estos se estructuren las inversiones específicas y se administran los recursos. Y por último tenemos las acciones, que corresponde al ejercicio de aquellos instrumentos económicos, sociales, normativos y administrativos que utiliza y desarrolla el gobierno para inducir determinados comportamientos de los actores con objeto de que hagan compatibles sus acciones con los propósitos del plan. Ahora veamos a qué responde cada uno de estos ejes. En primer lugar, la estrategia responde a qué se debe hacer. Y esta estrategia lo que enuncia son los principios, el problema a enfrentar, los objetivos y la delineación de la ruta de acción. Esto obedece a un criterio de predicción. En segundo lugar, tenemos el plan, que responde a cómo se va a hacer. Y esto es la especificación de las líneas de acción, momentos y recursos logísticos e instrumentos de la política. Este es el criterio de decisión. En cuanto al programa, al proyecto y a las acciones, responden a través de qué lo vamos a hacer. Aquí ya se asignan a los actores responsables, se asignan presupuestos, se establecen cronogramas para el cumplimiento de una de las líneas del plan. Y esto sigue el criterio de la acción.
Ahora veamos los conceptos de gobernabilidad y de gobernanza. Antes de pasar a ellos, hay que tener en claro que la política pública no se administra, sino que se gobierna. La recomendación para profundizar los procesos de toma de decisiones y de formulación de políticas públicas es pasar de una idea de gobierno a una idea de gobernanza. Al sacar el objeto de estudio de la esfera gubernamental, es decir, del eje de la gobernabilidad, y pasarlo a lo público, se entiende que la capacidad de gobernar ya no es un asunto de movilización de recursos por parte del gobierno, sino que es cuestión de la adecuada articulación de los actores públicos y privados para el desarrollo de la política. Aquí ya estaríamos en la línea de la gobernanza. Veamos qué es el concepto de gobernabilidad en sí. Según Torres Melo y Santander, gobernabilidad está asociado exclusivamente a la esfera gubernamental. Se refiere a condiciones y comportamientos del gobierno en el cómo un gobierno bien equipado con los recursos y poderes asociados es capaz de dirigir la sociedad. La gobernabilidad, por lo tanto, se asocia a la capacidad que tiene el gobierno de implementar sus decisiones, de imponerlas a una sociedad que requiere y demanda un orden. Es decir, el concepto de gobernabilidad implica un conducto de verticalidad. Por su parte, la gobernanza se entiende como la organización establecida para administrar una red social configurada con un propósito específico. Es el proceso en el que se define la dirección y la forma de organización para cumplir los objetivos de la política y ya no es obra exclusiva del gobierno, considerado un actor único o dominante, sino que es el resultado de la deliberación conjunta entre el gobierno y los distintos actores sociales, privados y políticos que se encuentran en el espacio de la política pública. Es decir, al momento de gobernar la política pública, el gobernante se apoya en una estructura de interacción con actores, tanto dentro como fuera de su control jerárquico, para una acción conjunta. La gobernanza nosotros podemos tomar como ejemplo el proceso que ustedes han llevado en la formulación de los PEM, que a partir de la conjunción de intereses en torno a los procesos educativos de diferentes municipios, se ha formulado una estrategia subregional que se ha propuesto y se ha acogido por parte de la administración pública. La gobernanza es una estructura compleja que se compone de los actores estratégicos como agentes de cambio, los espacios de relación, que son los lugares de consolidación de la interacción, las normas entendidas como arreglos sociales, y los procesos de intercambio, que son la materialización de la red e introducen la dinámica de la estructura de gobierno. Esto es lo que teníamos para presentar en cuanto a la delimitación del concepto de políticas públicas para dar respuesta a esa gran pregunta. Y aquí tenemos la bibliografía que pueden consultar para profundizar en los temas. Muchas gracias, estaremos atentos a sus dudas o inquietudes y hasta pronto.